Sí, pues este capítulo de Primera de Pedro, todo el capítulo 1, la verdad que a mí me hizo recapacitar bastantes cosas. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Sabemos que Pedro fue un hombre escogido, ¿verdad? Dice, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Aquí nos está hablando, dice, elegido según la presencia de Dios de Dios Padre en santificación. Aquí nos está hablando cómo Pedro tuvo que también, obviamente, ser santificado para que el Señor lo pudiera usar como fue usado Pedro. Nos dice en el 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos está queriendo hablar una herencia también limpia, una herencia sin pecado, una herencia ya, como les dije, ya sin pecado, ya sin esa que traíamos lo de Adán y Eva. Y nos habla del 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me voy a enfocar en el 6 que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este versículo hoy el Señor me lo ponía porque como seres humanos a veces nos cuesta entender por qué estamos pasando tribulación, por qué estamos pasando aflicción. Cuando estoy tratando de buscar al Señor, ¿por qué me sucede a mí todo esto? Cuando parece que el mundo allá afuera aparentemente está mejor y dices, ¿qué pasa? Yo tengo más aflicción, yo estoy más afligido que ellos. Si yo tengo a Jesucristo, si yo tengo un Dios de poder, ¿por qué estoy así? Entonces aquí nos da una respuesta el Señor a través de su palabra en el versículo 6. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí nos dice, por un poco de tiempo. Y para nosotros a veces es eterno, a veces nos duran las pruebas, las aflicciones, los procesos hasta años, 6, 8 años, no sé, depende, ¿verdad? Y para nosotros es una eternidad, ¿verdad? Pero aquí dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidas en diversas pruebas. No nos está hablando solo una prueba, sino que aquí nos está diciendo en diversas pruebas, en muchas pruebas, en varias pruebas. En el 7 nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí nos habla igual que también nuestra fe va a ser probada. Aquí también nos habla que esa aflicción, eso que el Señor va a permitir, esas diversas pruebas, también nos van a ir ayudando a cada día a tener más fe en el Señor. Y así pasa porque hay veces que nos viene una prueba, nos viene una aflicción y a veces dices, pues si el Señor me sacó de la otra, pues también de esta me va a sacar. Y cuando pasa esa lucha, esa prueba, tu fe va creciendo porque dices, wow, ahora el Señor hizo una cosa sorprendente y hemos estado experimentando cosas grandes para la gloria de Dios. Y aquí damos testimonio, la hermana Araceli y yo, y que hemos orado por Eve, que he tenido calentura fuerte y en ese momento se le fue la calentura. La semana pasada, terminando de aquí de orar con ustedes, Sara empezó a llorar, a revolcarse en la cama de un dolor tan fuerte en el estómago y estaba hablando con la hermana Araceli y me habló en cuanto terminamos. Y en eso le digo, la niña está mala, le dije, se siente mal y me dijo, vamos orando. Entonces ya la hermana me dijo, vamos orando. Entonces cuando yo empecé a orar por ella, no sé, empecé a hablar en lenguas y poner mi mano en el estómago. Y yo le decía a Dios, yo no sé si es espiritual, si es físico, pero igual tú tienes el poder para hacerlo.
Pues cuando empiezo a orar, la niña empieza a caminar hasta la sala y le digo, yo no sé, le dije, ¿qué trae? Y la hermana Araceli empieza a orar también, me dijo, siga orando, vamos a orar. Ya había parado ella de orar, pero no, todavía la notábamos con dolor, con algo así. Y luego dijo la hermana, vamos a seguir orando. Entonces la hermana Araceli dice, pues yo no sé si se tenga que vomitar, tenga que ir al baño, yo no sé, pero o sea, creyendo que el Señor lo iba a hacer. En ese momento la niña se va al baño, hace pipí y se va y se queda dormida en su cama. Entonces vimos, a pesar de eso, que fue fuerte para mí verla cómo se revolcaba en mi humanidad. Yo quería mejor llevarla rápido al hospital, que la atendieran y mejor a ver qué le está pasando. Pero no, también la hermana se dijo, vamos a orar por ella. Gloria a Dios, empezamos a orar por ella y vimos cómo el Señor se manifestó al instante. Al instante el Señor dio sanidad en ese momento, lo vimos la gloria de Dios. Y vienen así a veces cosas como madres, pues obviamente que no nos gusta que nuestros hijos sufran y verlos así con un dolor fuerte, pero ahí donde ves la mano de Dios, entonces hemos visto la mano de Dios en 2 ocasiones al estar orando y digo, gloria a Dios por ello, pero no es fácil, ¿verdad? Pasar por, como dice, por diversas pruebas, por diversas cosas, pero ahí es donde el Señor va a ir aumentando nuestra fe. Y dice, en el 8 me quedé, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Aquí nos está hablando también el final de aquí, de esta tierra, lo que vamos a ganar, sobre todo, que es lo más importante, obteniendo el fin de vuestra fe. Esa fe tenemos que tenerla siempre y le pido a Dios, y es mi oración casi siempre, Señor, que no me falte la fe, que no me tambalee la fe, porque en este caminar con el Señor vienen pruebas fuertes, y aquí mismo nos lo dice en el 7, que va a ser probada nuestra fe. Dice, va a ser sometida a prueba nuestra fe, dice, más precioso que el oro. Entonces van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir tribulaciones, tantas cosas, y es lo que le digo, Señor, ayuda a mi fe como ser humano. También me tambalea y de ratos digo, ay Señor, ahora siento que de plano no voy a salir de esta. Pero aquí nos habla que dice el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Al final vamos a tener esa recompensa, lo más importante, que es la salvación de nuestras almas. En el 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que se han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí me voy a basar ya más en el 13, que dice arriba, dice, llamamiento a una vida santa, dice en el 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se os manifieste. En el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí este es un versículo duro, ¿verdad? Como dice, como tenemos que ir cambiando, tenemos que ir siendo, como dice, hijos obedientes. No como antes, no conformarnos, dice, con los deseos que teníamos antes, con las cosas que hacíamos antes. Y aquí mismo lo dice, muchas veces lo hacíamos por nuestra ignorancia, pensando que no le desagradaba a Dios o pensando qué tiene de malo esto, pero no, aquí nos está hablando, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Como les dije, muchas veces es por ignorancia, muchas veces ya sabiendo, sea cual sea la forma, ¿verdad? Aquí nos está hablando ya de que seamos unos hijos obedientes. En el 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos. Aquí también el Señor nos habla que Él nos llamó, aquí como en el principio dice, que el Señor llamó a Pedro a santificación, así el Señor también nos llama a nosotras a santificación. Muchas veces decimos, ay, qué bonito el Señor usaba a Pedro, qué bonito usaba a Pablo, a todos los apóstoles, qué bonito, sí, pero fueron también llamados a santificación y a pasar pruebas y a pasar, aquí dice, diversas pruebas, a pasar procesos para santificación. Entonces aquí nos está hablando que seamos santos como aquel que nos llamó, el mismo que llamó a Pedro, nos ha llamado a nosotras y ahora nos dice que nosotras seamos santos también. Sed santos porque, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí nos está diciendo en toda, no en una parte sí, en esta no, en esta casi no me gusta ser tan santa. No, aquí nos está diciendo en toda vuestra manera de vivir, dando testimonio siempre en nuestra forma de hablar, hasta de caminar, de pensar. Y es un proceso, para eso son las pruebas, para eso es donde el Señor nos ha metido, para ir moldeando, para ir trabajando en esas áreas donde el Señor necesita trabajar en nosotras para llegar a esa santidad que el Señor quiere. Pero aquí nos lo está anunciando el Señor, que quiere que seamos santos como Él es santo en toda vuestra manera de vivir. En el 16 dice, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. También la palabra de Dios nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo quiero ver un día al Señor y yo sé que cada una de ustedes quiere ver al Señor. Entonces tenemos que ir cada día pareciéndonos al Señor Jesucristo, cada día pedirle al Señor que nos ayude, porque muchas veces se nos hace complicado, la verdad. Se nos hace complicado ser humildes, ser sencillas, no enojarnos. Alguien nos dice algo y en lugar de decirle pues que Dios la bendiga, hay veces que por dentro todavía estás batallando con ese carácter. Yo también, ¿verdad? Me cuento. Está uno batallando ahí y uno no es así, no es humilde, no es manso. Entonces, cada día que el Señor vaya ayudándonos a ser como Él quiere que seamos, que yo sé que al momento de decir, Señor, cámbiame en esta área, ayúdame, moldéame, yo sé que va a doler, porque es ahí donde el Señor mete su mano y Él empieza a arrancar y empieza, pero yo quiero ver un día al Señor, como le digo, como yo sé que ustedes también quieren verlo. Y dice en el 17, y si invocares por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí nos está hablando también, conducíos en temor, un temor reverente al Señor, un temor, también un amor se puede llamar, dice, en todo el tiempo de vuestra peregrinación, o sea, todo el tiempo que estemos en esta tierra, dirigirnos rectamente, ir viviendo esa vida en santidad, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, de esa manera vana de vivir, la vida que traíamos antes, la vida que desde nuestros antepasados nos venían enseñando, desde nuestros bisabuelos, abuelos, padres, una generación que tristemente no conocían a Dios, como dice acá arriba, por ignorancia tal vez, pero el Señor nos va rescatando de esa manera de vivir que a Él no le agradaba, gloria a Dios que nos ha hecho ver todo esto. Y somos privilegiadas porque el Señor nos ha hecho ver todo esto. Ahora si seguimos caminando recto ante el Señor, nuestras generaciones van a ser diferentes. Van a ser diferentes porque se va a cortar con esa maldición que hemos traído desde generaciones atrás, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fíjense, venimos de esas generaciones, no con cosas corruptibles, o sea, cosas no buenas, todo el pecado, la maldad, la malicia que venimos cargando desde, sí se puede decir desde Adán y de Eva, todo eso viene, pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino para limpiarnos de todo pecado,
que esa sangre derramada en esa cruz nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Entonces esa sangre preciosa nos limpia de ese pecado. Pero ahora el Señor lo que quiere es que llevemos esa vida santa. Porque al momento que uno vuelve a pecar, al momento que uno vuelve a abrir puertas, al momento que uno vuelve, pues sí, se puede decir a pecar, ¿qué le está diciendo al Señor? Mira, tu sangre no me importa, mira lo que hiciste en esa cruz. Es como decirle eso: Señor, no me importa ese sacrificio que hiciste, no me importa esa muerte que tuviste. Entonces tenemos que ir teniendo esa vida agradable al Señor. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en esa cruz, que les digo, esa sangre preciosa es la que nos va limpiando de todo pecado, nos va santificando, porque Él nos llamó a llevar una vida santa. Aquí nos habla siempre, dice, con temor, todo, me regresé poquito en el 17, que dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, que quiere que llevemos esa vida santa, santa, perfecta, mientras estemos aquí en esta vida. Dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Aquí nos habla el Señor lo que hace realmente. Purifica vuestras almas, nuestro corazón. Realmente cuando el Señor Jesucristo está haciendo algo en nosotras, se va a empezar a notar ese cambio. Y dice aquí: mediante el Espíritu, para amor fraternal no fingido, no un amor hipócrita, no ese amor como antes, tal vez en el mundo, que, ay, sí, te quiero mucho, amiga, y por atrás, o sea, una puñalada. No, el Señor da algo hermoso. Nos dice: habiendo purificado vuestras almas, el Señor, les digo, Él va poniendo algo hermoso en nuestra vida, en nuestro corazón. Él va purificando nuestras almas para dar ese amor, como dice aquí, no fingido, sino amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Solamente el Señor hace eso, porque tristemente en el mundo hay mucho, como les dije, mucha maldad, mucha hipocresía, personas de doble ánimo, que ahorita sí te saludo, que mañana no, pero no, el Señor sí hace el cambio, y el Señor puede ayudarnos a tener ese corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, sino ya renacidos, ser esa nueva criatura, que ya no haya ese pecado, que ya no haya esa maldad, que ya no haya todo eso que veníamos cargando, como dice, de nuestros padres, esa vana manera de vivir, todo lo que veníamos trayendo, las vanidades de este mundo. Ya no, el Señor Jesucristo quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, algo verdadero, algo puro, algo sincero. Dice: por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. O sea, nos está queriendo decir también aquí que esto se va a pasar, esto va a acabar tarde que temprano también, y tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, ir pensando en las cosas de allá arriba, como les dije también el versículo, ¿verdad? Que sin santidad nadie va a ver al Señor, y tenemos que cada día irnos santificando más y más para poder ver al Señor, ir poniendo las cosas, la mirada, perdón, en las cosas de allá arriba, ya no aquí en lo terrenal. Estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y esta palabra a mí la verdad que me impactó. Muchas veces, como le digo, la leemos, pero a veces la leemos por leer. Y le doy gloria a Dios, porque cuando me toca a mí compartir, pues uno se enfoca más en la palabra, la trata de escudriñar más y leerla más.
y a mí me hizo en lo personal analizar más todo lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros para darnos ese perdón y para limpiarnos de toda mancha, para sacarnos de ese mundo vano, de ese mundo donde no hay satisfacción, porque hasta el mismo Salomón decía, vanidad de vanidades es este mundo, no te trae la felicidad. Si a mí me hubiera traído la felicidad, yo se los hubiera dicho, no, yo era bien feliz en el mundo. No, no es así, solamente es un ratito que vas a una fiesta y te emborrachabas y ando alegre y todo eso, y al ratito, ¿qué? Al ratito te sentías triste y vacío. Y aquí he pasado luchas, he pasado pruebas, como dice en el 6, ¿verdad? Que dice que vas a pasar por diversas pruebas. He pasado de todo aquí en el camino del Señor, pero yo creo que el Señor va conmigo. A pesar de lo que estoy viviendo, de lo que he estado sufriendo y padeciendo, el Señor va con nosotras a pesar de tu lucha, de tu prueba. Sabes que el Señor, el Todopoderoso, va contigo, pero allá en el mundo tu padre era el enemigo, era el diablo, y la palabra lo dice, porque el que hace pecado, hijo del diablo es. No lo digo yo, y es una palabra fuerte, pero es la realidad. Y digo, gloria a Dios que el Señor nos ha sacado de ese mundo. Hay que sentirnos privilegiadas, que la mayoría de nuestra familia está en el mundo, y nosotras somos tal vez las primeras que estamos en el camino del Señor. Pero igual hay que pedirle a Dios misericordia para que el Señor pues la saque de ahí, ¿verdad?